Bienvenidos a Contra el Olvido. Menos oportunidades laborales, menos confianza en el Estado y un perjuicio en la economía familiar son algunas de las formas en que la corrupción afecta la vida cotidiana. Así lo entiende el 68% de entrevistados de la encuesta nacional sobre percepción de corrupción de este año. El estudio, realizado por Proética, evidencia la aún contradictoria postura de los peruanos frente a la corrupción y la impunidad. Mientras el 48% señala que no votaría por un político corrupto, para el 40% ser honesto afecta la carrera política. Y 1 de cada 5 peruanos considera que no debe sancionarse la corrupción si se hace obras en beneficio de la gente. Aunque más del 60% reconoce que tendríamos mayor crecimiento económico de no haber corrupción, para el 31% este es inevitable y no puede cambiarse. Más del 70% considera que ha aumentado en los últimos 5 años y para el 49% aumentará en el próximo quinquenio. Sin embargo, menos del 30% está dispuesto a comprometerse en acciones para combatirla. ¿Cómo rompemos esta dualidad de postura frente a la corrupción y por qué es importante involucrarnos como ciudadanos? Para conversar de esto, estamos esta tarde con nosotros Natalia Gutiérrez, abogada y coordinadora de la Oficina Legal Anticorrupción de Proética. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Lo primero es, ¿qué preocupaciones, qué conclusiones saltan de los resultados de esta encuesta que ustedes han presentado hace algunas semanas? Bueno, la primera preocupación principal es que aún la corrupción viene a ser el segundo problema más importante que tiene el país después de la delincuencia. Y específicamente en el interior del país viene a ser el primer problema que tiene el país, la corrupción, ¿no? Además de esto, también se vuelve a evidenciar que la corrupción viene a ser el primer problema que afecta al Estado. Entonces, esta nos da a conocer, esta encuesta, que la corrupción sigue siendo, lamentablemente, uno de los problemas principales con los cuales nosotros tenemos que luchar. Uno de los principales obstáculos para el crecimiento y el desarrollo, ¿no es cierto? La gente cada vez toma mayor conciencia de esto y ya no siente que es un problema de ineficiencia, sino de corrupción, ¿no? Así es. Entonces, el ciudadano también se ha dado cuenta que, además de afectar el desarrollo económico, también le afecta en su vida cotidiana, ¿no? Se da cuenta poco a poco, post caso Lavajato sobre todo, que este problema le limita en sus oportunidades laborales, le afecta inclusive en su economía familiar, ¿no? La encuesta también revela, como tú dices, que post caso Lavajato probablemente un gran porcentaje de la población es más consciente de la infiltración en la política y en los estamentos que deciden la vida del país, ¿no es cierto? Y se sigue percibiendo a entidades como el Poder Judicial, el Congreso, como las más corruptas, pero a la vez son estas las que tienen que investigar y sancionar la corrupción. Entonces, la actuación de estas entidades frente a casos como Lavajato son las que refuerzan esta falta de credibilidad. Sí, bueno, el rol de los entes de la Administración de Justicia, como la Fiscalía, el Poder Judicial, es muy importante, ¿no? En este caso, porque son aquellas instituciones que finalmente van a investigar y sancionar a los involucrados en el caso Lavajato y otros casos grandes de corrupción. Y a la vez también se tiene en cuenta que en la encuesta se da cuenta del involucramiento del crimen organizado en la política y en los políticos específicamente. Entonces, el ciudadano sí se da cuenta de esto y además también de la encuesta se conoce que es el financiamiento ilícito la gran preocupación que tiene, ¿no? Y bueno, son las instituciones las cuales encargadas de la Administración de Justicia a quienes el ciudadano siente cierta desconfianza, gran desconfianza, ¿no? Porque finalmente hay una gran relación entre los corruptos, la política y bueno, los líderes. La impunidad, y además ¿no es cierto? la impunidad, ¿no? ¿Cómo rompemos esta postura dual, ¿no es cierto? Porque nos indignamos frente a casos como Lavajato, pero no denunciamos cuando nos piden un soborno o consideramos, como habíamos señalado, que si se hace obra, no importa que robe, ¿no? ¿Cómo rompemos ese esquema? Lamentablemente la microcorrupción, la corrupción con la que convivimos a diario, la corrupción que nos toca todos los días,
es aquella que es altamente tolerada, ¿no? El roba pero asegura conocido, ya utilizado muchas veces en los momentos de las elecciones. Ese tipo de corrupción es con la cual el ciudadano convive, la conoce, y es ese tipo de corrupción con la que también debe luchar el ciudadano, con la que debe luchar él, ¿no? Con la que él, y esta lucha debe ser principalmente a través de un rol protagónico, a través de la denuncia. A través de la denuncia hay desconfianza sobre la fiscalía, los jueces. Que muchas veces los casos terminan impunes, ¿no es cierto? Entonces hay esta sensación de que no, la verdad es que no importa si uno denuncia, ¿no es cierto? Sí, sí, es verdad que la ciudadanía tiene bastante desconfianza porque existen casos de impunidad, casos graves de impunidad, pero a través de un rol fiscalizador, exactamente, es que nosotros debemos tomar un rol protagónico. A través de un rol fiscalizador, exigirle a nuestras autoridades que cumplan con sus funciones, que sean los fiscales quienes den cuentas también de las acciones que están tomando en el caso de Lavajato y en otros casos, y que sean los jueces a través de la transparencia de sus audiencias y de sus decisiones, que las expliquen, que expliquen a la ciudadanía por qué están tomando estas decisiones, que nosotros vamos a poder tomar nuevamente o vamos a poder tener confianza en estas autoridades. Y de estas autoridades tienen que buscar y a través de sus decisiones generar confianza en los ciudadanos. Y los ciudadanos asumir nuestro rol, como dices, ¿no? Ese rol debe ser, como ya te dije, también de la denuncia, pero también de la participación en las políticas públicas anticorrupción, de la participación en las veedurías ciudadanas que se realizan en muchas partes de nuestro país, en muchos gobiernos locales hay veedurías ciudadanas. Y ese rol no solamente debemos ser espectadores de lo que hacen nuestras autoridades e indignarnos por los casos de corrupción, sino también debemos exigirle a nuestras autoridades que actúen conforme a ley, que cumplan sus funciones, ¿no? Sin duda hay bastante por hacer y estoy segura que vamos a volver a estar conversando de estos temas. Gracias, Natasha, por acompañarnos. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles en Contra el Olvido.